chiquillos? Sí, buenas tardes, profesora. Dentro de la asignatura estaba viendo una actividad sobre las memorias, pero ya que preguntó por consulta, no estoy familiarizado con ese concepto, con ese sustantivo, Ya, las pero memorias. la semana, la semana pasada tú estuviste, no pasada, antepasada, en el reforzamiento. No me acuerdo ni qué desayuné, no sabría decir. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo siguiente, mira. La última clase, voy a partir desde el principio. Nosotros revisamos esta presentación. En esta presentación, ¿no es cierto? Hablamos nuevamente de lo que son las sociedades anónimas, ¿no es cierto? Algunas definiciones que nos da la ley 18.046, su artículo número 1, define lo que es la sociedad anónima. En el artículo número 2, la clasificación, que tenemos abiertas, especiales y cerradas, ¿no es cierto? Y la principal diferencia es que las abiertas, ¿no es cierto?, emiten instrumentos que se cotizan en bolsa y las cerradas no. Por lo tanto, la abierta obviamente tiene fiscalización por parte de la Comisión de Mercado Financiero, que es la CMF. Vimos también la Constitución, que está en el artículo número 3, que se debe hacer con el método tradicional, que es extracto de la escritura pública, autorizada ante notario, inscrita en el registro de comercio, ¿no es cierto? Y se debe publicar por una sola vez en el diario oficial. Existe también un método no tradicional para poder constituir una empresa, que lo revisamos y de hecho lo hicimos de manera didáctica directamente en la página de Tu Empresa en un Día. Ese método no tradicional sirve para todas las empresas que no sean sociedades anónimas abiertas, ¿ya? Después aquí estaban las características de lo que debe contener ese extracto también. Después hablamos un poquito del capital de las sociedades, que está en el artículo 10 y en el artículo 11, ¿no es cierto? Que el capital, como es la sociedad anónima, una sociedad de capital, porque también hablamos de la diferencia entre las sociedades de personas y las sociedades de capital. Aquí el capital de la sociedad anónima está conformada, ¿no es cierto?, o dividida en acciones. Este capital corresponde a cada uno de los accionistas y tiene un monto mínimo de 25 millones y un plazo de 3 años para poder constituirse, suscribirse y pagarse. ¿Ya? Eso también lo vimos. Hablamos también del directorio, ¿no es cierto? Que en el caso de las anónimas cerradas no puede ser inferior a 3 directores y en el de las abiertas no menos de 5 directores. Siempre números impares para que no tengamos problemas con la mayoría, porque aquí la decisión, a diferencia de una sociedad de personas, se toma por la mayoría. La mayoría es quien decide. No así en las de personas, en donde tienen que estar todos de acuerdo, ¿verdad? Si es una responsabilidad limitada que podía ser entre 2 y 50 socios, imagínense tener el ok de los 50 socios. Es más compleja su administración desde ese punto de vista. Después, en el artículo 55, nos habla de los tipos de junta, que hay dos: las juntas ordinarias y las juntas extraordinarias, ¿ya? Cada una de ellas tiene diferentes materias que analiza y se realizan también en diferentes épocas, ¿ya? Por ejemplo, las juntas ordinarias es una sola vez al año y las juntas extraordinarias, como tienen un carácter más social, se ven otro tipo de cosas, se pueden realizar de manera más seguida cuando sea necesario. Les agregué también en la presentación que está en el aula un resumen, ¿no es cierto?, en donde hablamos de los socios, la responsabilidad, la razón social, que siempre tiene que llevar la palabra sociedad anónima o SA, el capital, ¿no es cierto?, los órganos de dirección y control y la disolución y la liquidación, ¿ya? Cuando se produce esta disolución. Y después de eso, después de ese repaso que hablamos de las sociedades anónimas, hablamos de las memorias, Luis. En el caso de las memorias, ¿ya? Y lo vimos también y lo vamos a volver a revisar de manera didáctica, la memoria es un informe que debe presentar
al directorio, a los accionistas, sobre todas las transacciones que se realizaron durante el ejercicio. Cuando hablamos del ejercicio, estamos hablando del ejercicio comercial, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Ese es el ejercicio comercial. ¿Para qué? Para orientar sobre el estado de la empresa. En esta memoria, además de presentar los estados financieros, se presenta otra información adicional, que es muchísima. Y por eso es que estuvimos revisando un par de memorias en la clase anterior. El artículo también 75 de esta ley 18.046, que es la ley de sociedades anónimas, dice que en una fecha no posterior a la del primer aviso de una convocatoria para una junta ordinaria, que es la que se realiza una vez al año, el directorio de una sociedad anónima abierta debe poner a disposición de cada uno de los accionistas inscritos en el respectivo registro una copia del balance y de esta memoria, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas, es decir, la memoria completa. ¿Ya? Eso lo señala en el artículo 75. Y después pasamos a revisar una memoria. Vimos acá la de Carosi, ¿ya? Que la voy a volver a mostrar. Aquí, compartir. Aquí está, Luis, es la página de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Es obligación de las empresas hacer pública sus memorias. ¿De cuáles empresas? De las sociedades anónimas abiertas, que hacen oferta pública de sus acciones. Y la comisión es la encargada de fiscalizar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las normas de estas empresas, sociedades anónimas abiertas. ¿Quiénes les ayudan? Los equipos auditores, las empresas auditoras, porque la empresa auditora, ¿no es cierto?, en un periodo posterior al cierre del ejercicio, posterior al 31 de diciembre, ¿qué es lo que hace? Revisa los estados financieros, revisa y da su conformidad respecto de si presentan razonablemente la información conforme a las normas internacionales de información financiera, NIF, NIC también, Norma Internacional de Contabilidad, que es lo que ustedes van a ver ya el próximo semestre cuando pasen a norma contable 1. Y ahí yo los voy a encontrar y vamos a hacer también, les voy a enseñar esas normas. Entonces, tenemos el auditor, ¿no es cierto?, que es también un área donde ustedes se pueden desarrollar en empresas auditoras. Lo que hacen es que no solamente trabaja la empresa auditora de enero a abril, no es así. Posterior a la fecha o la entrega, ¿no es cierto?, de la revisión, de la auditoría, de los estados financieros, ¿qué es lo que hace? Uno va trabajando en control interno. Yo trabajé un tiempo, hice mi práctica, de hecho, en la empresa auditora. ¿Y qué es lo que hace uno? Primero valida o revisa el control interno que tiene la empresa. Eso es lo que se dedica a hacer antes de empezar este proceso de auditoría. ¿Por qué? ¿Por qué revisa uno el control interno? Porque en el fondo el control interno te va a entregar el nivel de confiabilidad que tú tienes respecto de los controles o la forma en que se están registrando las transacciones, ¿no es cierto?, en la empresa. Entonces, en base a ese control, si tú dices, sí, la verdad es que a mí me da confianza, entonces el nivel de muestra, porque cuando uno hace auditoría, no audita todas las transacciones, uno toma una muestra. Entonces, esa muestra tiene que ser una muestra representativa. ¿Cómo determino que sea representativa? Depende de la confianza que me está entregando el control interno. Si el control interno a mí me entrega confianza de que efectivamente es confiable, valga la redundancia, ¿no es cierto?, entonces la muestra va a ser más pequeñita. Pero si no es así, si el control interno, yo hice todas las pruebas, porque además hay pruebas que se realizan para poder evaluar este control interno, que a ustedes se las van a enseñar en auditoría. Si yo hago esas pruebas y no obtengo los niveles de confianza necesarios, mi muestra tiene que ser mucho más grande, ¿ya? Pero eso se hace en el transcurso del año. Pero entre enero, ¿no es cierto?, y abril, que es cuando se presenta la renta, la declaración de renta, uno lo que hace es hacer la auditoría propiamente tal de los estados financieros, ¿ya?
Los estados financieros están contenidos también en estas memorias. Por eso es que al revisar la empresa auditora los estados financieros, está ayudando, ¿no es cierto?, al trabajo que tiene que hacer de fiscalización la CMF. La CMF tiene aquí en su página, que está, el link está pegado en la misma presentación, todas las empresas. Uno puede buscar aquí, ¿no es cierto?, más emisores de valores de oferta pública, y es aquí donde ustedes se tienen que ir para buscar la empresa que van a trabajar en su memoria. Entonces aquí dice listado de fiscalizados, y aquí están, ¿no es cierto?, todas las empresas que ustedes pueden buscar y pueden hacer el análisis de sus estados financieros y de su memoria para esta actividad número 1 que les entregó o les va a entregar la profesora y que se entrega el 15 de octubre. Por lo tanto, son 2 semanas, no es mucho tiempo y la actividad es bastante larga. Entonces, fíjense, aquí tienen un montón de empresas para ir buscando. Ahora ustedes se pueden ir por el área que les llame la atención o la empresa que les llame la atención y quieran investigar sobre ella, ustedes la buscan. Si quieren del área de transporte, el área eléctrica, eh, el área del retail, ¿no es cierto? Blanco y negro revisamos también, ¿no es cierto? También lo pueden hacer, no hay ningún problema. Esto va a depender de lo que ustedes quieran mirar o les llame la atención, quieran averiguar. Yo había puesto una que era Carosi, ¿no es cierto? Habíamos puesto una que era Carosi. Pero revisemos otra, ¿para qué vamos a ver la misma? ¿Cuál? A ver, díganme ustedes. Yo voy Profe, bajando. nosotros elegimos Colún, ya lo definimos con la profe. Ah, ya, perfecto. A ver, veamos Column. Ahí estaba Carosi, Cencosud. Ah, Colbún. Okay. ¿Y cómo se llama Column? ¿No se llama Column? No, profe, no se La llamaba profe Colún. se Ahora llamaba que me como recuerdo. distribuidora de leche. Como distribuidora. Deportiva Duncan. Coluna es Corporación de Lechera, no, es algo de la Unión. La Corporación, Compañía Lechera de la Unión. Consors, Corporación GO, Corporación No, Nacional. cooperativa, perdón, cooperativa. Ah, cooperativa. Sí, goce de beneficios tributarios por ser cooperativa. Precisamente. No, no la encuentro. ¿Y la encontraron No, acá? sí, profe, nosotros lo buscamos como Column y apareció. Donde dice arriba En buscar. fiscalizados, uno coloca buscar fiscalizados, Sí. no apareció Column. Column. Sí, nos había aparecido, lo juro. Sí, de hecho descargamos la memoria del 2019, porque la del 2020 no aparecía. Ah, no está la del 2020. No, nos apareció solamente la del 2019, pero la profe Marlene nos dijo que sí podíamos usar eso. Sí, claro que sí. Qué raro, no me aparece Column. 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 Porque aquí no está, Manuel. Oh, me fui. Profe, se llama Sociedad Procesadora de Leche del Sur. Ah, sociedad. Ya, aguántame un cacho. No, aguántame un cachito. Chuta, también me fui. Compartir. Sociedad. Sociedad. Profe, no, me equivoqué. Parece que no es. Qué Profe, raro. aquí aparece como Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión. Ahora, una consulta. Si está fiscalizada por la CMF,
obligatoriamente sociedad anónima. Abierta. Entonces, entiendo yo que cooperativa es una especie de persona jurídica distinta a la sociedad anónima. La cooperativa exactamente es un tipo de persona jurídica diferente. Entonces, si fuera cooperativa no estaría ahí, pero si los chiquillos la encontraron, significa que tiene que haber habido alguna modificación a su escritura social, pasando a la sociedad anónima. Lo que pasa es que tenemos algunas empresas que voluntariamente se someten a la fiscalización también de la CMF. Es obligación que todas las sociedades anónimas abiertas deben ser fiscalizadas. Pero hay otras sociedades anónimas cerradas, que creo debería ser el caso de Colón, que se someten igual a la fiscalización de la CMF. ¿Por qué? Porque voy a querer que me fiscalice la CMF, porque eso entrega un mayor, y lo conversamos también, entrega, ¿no es cierto?, una mayor confianza hacia los inversores. Profe, ya la encontré en la CMF. ¿Sí? ¿Y cómo la Sí, aparece como Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. Ya. Entonces, lo que decía es que algunas empresas de todas maneras son fiscalizadas a pesar de que no están obligadas. ¿Pero por qué? Porque el banco, por ejemplo, cuando quieren solicitar financiamiento bancario, les pide tanto que sus estados financieros estén auditados, como que además entregue la información y se sometan a la fiscalización de la CMF. O porque los inversionistas, ¿no es cierto?, los inversores también valoran de mejor manera este proceso de fiscalización. Entonces, es obligación para las anónimas abiertas, pero las otras también pueden solicitar ser fiscalizadas. ¿Me entiendes, Luis? ¿Sí o no? De confianza o reputación. Claro. Sociedad. Profe, le envió el link por el chat, por si acaso. Ah, ya, pero aquí voy, pues. Mira, las autopistas, igual interesante, a ver cuánto ganan la autopista. ¿Sociedad cuánto era? Aquí está, esta, Sociedad Procesadora de Leche del Sur. Esa es. A ver, Esa misma, profe. ya. Aquí está, Sociedad Procesadora de Leche del Sur, S.A. Es claro, es una sociedad anónima. Está vigente, inscripción en el 2003. Bitácora Metropolitana, Leche del Sur. Ya. Entonces aquí nos vamos a la memoria. Memoria. ¿Qué memoria tiene? Veamos, no está ustedes dijeron que no está la del 2020. A ver, pregúntenme igual. No hay archivo. 2019, consultar. Ahí está. La mandaron el 9 de abril. Descargamos la memoria. Pero ProleSur dice. No es Colón. Parece que no es nada, entonces. No es Coluna, este es ProleSur. Aquí dice la Sociedad Procesadora de Leche del Sur. 94. Qué fome que pongan así en vez de ponerlo en un mono.
Prolesur y superior consolidación. No, no, esto no es Column. Esto es otra empresa. Prolesur. Parece que no. ¿Es Soprole o no? Creo que es Soprole. Dice, Prolesur y Soprole estuvieron junto a la comunidad. Exacto, es Soprole. Proceso de estrategia de desarrollo. Sí, es Soprole. Sí, es Soprole, chiquillo. No es Column. Pero bueno, igual sirve. La pueden revisar igual, no hay ningún problema. Ya. Ahora, con este tipo de empresa, pero es que ustedes todavía no ven normas internacionales. Ya, pero ahí se van a dar cuenta. En este tipo de empresa, nosotros estamos hablando aquí de activos biológicos. Eso es la NI 41. Entonces, déjenme compartirles antes de eso. Esta actividad, aquí está la actividad. Para los que no la han visto, esta es la actividad. Fíjense que la fecha es el 15 de octubre. Todo esto es lo que hay que responder. Dice, constituye un equipo de 5 estudiantes, máximo 6. Selecciona una empresa que tenga las características de una anónima abierta, que hagan oferta pública de las acciones, que haya presentado su memoria anual, la que debe incluir sus estados financieros bajo normas internacionales del periodo 2020. Conteste la siguiente interrogante en relación con la memoria anual de la empresa seleccionada. ¿Cómo se estructura una memoria? Confeccione una infografía o algo similar para mostrarla. ¿Dónde encontramos esa información? En esta memoria. ¿Cómo lo vamos haciendo? ¿Ah? ¿Dónde podemos encontrar ese punteo de lo que trae acá? ¿Aquí o no? ¿Chiquillos? ¿Están ahí? ¿Sí? Ya, pues respóndame porque no sé si están o no están. Profe, no escuché lo que preguntó, ¿qué dijo? Lo que pasa es que la primera parte de la actividad dice, ¿cómo se estructura una memoria? Confecciona una infografía o algo similar para mostrarla. Entonces, ¿cómo se estructura? ¿Dónde está la estructura de esta memoria? Acá, pues. Aquí está la estructura. Claro. ¿No es cierto? Porque aquí dice que parte con la carta del presidente, la información corporativa, después la propiedad y el control de la sociedad, las principales transacciones de acciones, el directorio, la administración, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, la historia, las regulaciones del mercado, la descripción del negocio, los equipos, la política de dividendos, capital y reserva de la sociedad, administración personal, remuneraciones, filiales y coligadas, información corporativa, estados financieros consolidados, resumidos y la declaración de responsabilidad. Aquí está la estructura de esta memoria, que vamos a revisar otra y ustedes se van a dar cuenta que es muy similar. Vayan pensando en qué empresa, ya con los equipos, qué empresa van a ver para que a ver si les alcanzamos a echar una miradita. ¿Equipo ahora acá con ustedes o los equipos de la... No, los equipos que van a hacer la actividad, ¿sí? Los equipos que van a hacer la actividad. Ay. Después dice, ¿a quién va dirigida la memoria anual? ¿Quién hace la presentación formal y cómo se materializa? Yo les acabo de mostrar en la presentación, ¿no es cierto? ¿A quién va dirigida la memoria? ¿A quién va? ¿Quién es el usuario final de las memorias? Lo vimos que decía, salía en el artículo 75 de la Ley de Sociedad Anónima.
No me pescaron. La estoy escuchando, profesora, pero No lo no, retuvieron. no tengo el impulso a prender el micrófono y contestar todo, porque hay veces los profesores hacen preguntas retóricas. Expresiones. Ya. Pero lo vimos recién, ¿se acuerdan? ¿A quién muestra la memoria y a quién se le muestra? Que se llama la junta ordinaria. Se le muestra la memoria a los accionistas. A los accionistas. ¿Y quién la muestra? El directorio. Ahí está, pues. Elija, dice, 3 aspectos que ustedes consideran relevantes, descríbanlo y destaquen su objetivo e importancia dentro de la empresa. Ya, ahí es lo que ustedes consideren relevante. Por ejemplo, les voy a dar unos tips. Las personas que van a hacer prolesur o soprole, ¿no es cierto? Trabajan con el concepto de activos biológicos. Lo más probable es que eso también les llame la atención. Ahí aplica la NIC 41, entonces va a ser hincapié esa memoria en lo que es la NIC 41, porque son activos biológicos. Aquí se va a hablar de la mantención, el engorde, ¿no es cierto?, de las vacas para poder generar la leche. Ahí está el activo biológico y el producto agrícola. El activo biológico es la vaca, el producto agrícola es la leche. Entonces, van a haber conceptos como distintos, con los cuales uno a lo mejor no está tan interiorizado. Quizás eso les va a llamar la atención porque va a aparecer mucho. Pero esa parte la tienen que definir ustedes. Después dice, haga el esquema general de las inversiones que tiene la empresa, indicando los porcentajes respectivos, explíquelo y señal cuáles de ellas es la casa matriz, cuál es la filial o la coligada. Eso también lo revisamos la vez anterior. Y para eso, perdón, voy a dejar de compartir. Y para eso, ¿dónde teníamos que irnos? ¿Se acuerdan? Profe, ¿cuál es la diferencia entre una filial y una coligada? Ya. Porque siento que Ya. son muy parecidas. Sí, pero hay un porcentaje. La filial es la que yo tengo más del 50% de participación. Y la coligada es aquella que tengo menos del 50% de participación. ¿Me entienden? Genial, gracias, profe. ¿Sí? Ahora, el tema es cuando se realizan estos estados financieros, que son estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque está la matriz, están las filiales y están las coligadas. Entonces, para consolidar, se consolida distinto si es una filial o una coligada. Esa es la única diferencia, la discriminación que hay que hacer entre filial y coligada. Pero filial es más del 50, coligada menos del 50 de participación. Entonces, ¿qué quiere decir ese 50? Cuando yo tengo más del 50%, quiere decir que tengo derecho a voz y voto. Tengo injerencia en la administración de esa sociedad. ¿Ya? Y ahí Bueno, es profe, y en una filial. la ley 1846 ¿Sí? aparece de que en las coligadas la empresa tiene derecho a agregar a un directorio o a un administrador. ¿En la filial ocurre lo mismo? Sí, en la filial pueden designar, ¿no es cierto?, al directorio, porque tienen participación, son los que administran la filial. Nombran al directorio. Estoy buscando esta parte que vimos de la filial y las coligadas, se encuentra en la malla societaria. No sé si recuerdan que lo vimos. Las mallas societarias donde aparece como un esquema, ¿no es cierto?, un organigrama, y aparecen los porcentajes. Y también tiene que haber una apertura, una descripción. Estamos usando esta, que es como, se fijan que es un poco distinta a las que vimos antes, pero veamos si tiene que aparecer. Es requisito que aparezcan, porque si no uno no entiende cómo se conforman proveedores. Qué bueno que aquí está todo en inglés además. ¿Se fijan? Trae el paralelo. Español inglés. Política de dividendo. No tanta foto, me llama igual la atención eso.
Ya, aquí, fíjense, aquí está de Prolesur, filiales y coligadas. Prolesur cuenta con 2 filiales, Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes S.A., Pradesur, y Comercial Dos Álamos S.A. Entonces está fácil la malla societaria. Tiene solamente filiales, Pradesur y Comercial Dos Álamos. Y aquí tiene que venir la explicación de las filiales y la coligada. Dice, Sociedad Anónima Cerrada, Agrícola Lechera Pradesur, es una anónima cerrada, aquí están los directores, el gerente, bla, bla, durante el ejercicio de los vendidos bienes por bla, 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 ya. Después tenemos Comercial Dos Álamos, también es una anónima cerrada, entonces esas no son fiscalizadas, pero sí cuando consolidan en Prolesur, que es la dueña de las dos, esa Prolesur sí es una anónima abierta, por lo tanto sí está fiscalizada. O sea, en el fondo son igualmente fiscalizadas. Esa es toda la malla societaria que tiene. Tiene solamente 2 empresas, nada más. Profe, tengo otra pregunta. ¿Sí? En la memoria de los estados financieros de la empresa matriz, dentro de su estado financiero aparece la cantidad de dinero que va al capital de la filial. En el estado financiero que se llama cambios en el patrimonio, aparece el detalle. Ah, ya, o sea, en el Estado de cambio en el patrimonio, patrimonio, sí, no sé, aporte a filial tanto. sí, aparece. Ah, ya. Aparece el cuadro y después lo que hay que hacer es que hay que ir a buscar la nota explicativa, porque acuérdate que la nota te detalla todo lo que aparece ahí, porque te va a salir unos números nomás y una letra, pero ¿qué? Un nombre. ¿Qué es lo que contiene eso? Yo me voy a la nota, que se recuerdan que traía un numerito antes, que igual se los voy a mostrar, entonces ahí yo puedo ir a encontrar el detalle de ese movimiento. Entonces aquí, y vamos acá, ¿no es cierto? Haga el esquema de las inversiones, que el esquema es hacer este mismo cuadrito, ¿ya? Después dice, identifique los estados financieros que la empresa seleccionada confecciona. Describa brevemente los estados financieros identificando, mencionando qué representa cada uno de ellos y comente para qué sirve la información que aparece en ellos. Entonces nosotros vimos en nuestra presentación, igual, la vez anterior, para que ustedes se recuerden, ¿qué es lo que eran los estados financieros? Aquí está, y está definido en el artículo 76, dice, la sociedad anónima abierta debe publicar en su sitio en internet, con la disponibilidad y por el plazo que determine la superintendencia, la información sobre los estados financieros y el informe de los auditores, con no menos de 10 días de anticipación a la fecha en que se celebra la junta, que se pronunciará sobre los mismos, la junta ordinaria, ¿verdad? Y aquí teníamos nuestro estado financiero, los 4, que es el estado de situación financiera, el estado de flujo efectivo, el estado de resultados y el estado de cambio en el patrimonio neto. Y después yo les fui agregando acá, chiquillos, una definición de cada uno de ellos, del estado de situación financiera, del estado de resultados, del F, o estado de flujos de efectivo, y del estado de cambios en el patrimonio, ¿no es cierto? Y también de qué es lo que son las notas. Aquí tienen el material para poder responder esa parte. Vamos a verlo ahora en la memoria que estábamos revisando. Aquí llegamos a los estados, fíjense que dice estados financieros consolidados. Consolidados. ¿Por qué? Porque está consolidando el de 2 filiales, ¿no es cierto? Dice, ya, informe, lo que trae, el informe del auditor, que también le están preguntando en la actividad, le preguntan quién hace fíjense, me tengo que ir paseando para allá para acá para que podamos entender. Dice además, describa ya los estados financieros, mencione si la memoria contempla el informe de los auditores, cuál es la auditoría,
que la auditora, perdón, que efectúe la revisión, cuál es la fecha y quién firma este documento. Destaque al menos 3 aspectos que usted considere relevantes en este informe. O sea, cuando uno se va a revisar la parte de los estados financieros de esta memoria, aquí, lo primero que nos aparece es el informe del auditor independiente. Veamos quién son y aquí está el detalle de todo lo que vamos a encontrar, el índice. Informe KPMG. KPMG es la empresa que audita esta empresa. Entonces, ¿quién firma? Alejandro Espinosa, KPMG, S.p.A. ¿Pero quién es Alejandro Espinosa? ¿Quién cree ustedes que es Alejandro Espinosa? G. ¿Mm? Debieses, o sea, entiendo que cuando se hace una auditoría a una empresa no es una única persona natural, sino que es un grupo de personas Un enviado por una equipo. empresa. Un equipo. Exacto. Claro, entonces el responsable de firmar la documentación debiese ser una persona que está a cargo del grupo y a cargo de, bueno, que tiene la responsabilidad de que esa información esté bien confeccionada. Claro, en este caso es siempre el que firma, es el socio, uno de los dueños de la auditora. Porque como tú dices, como tú bien dices, un equipo auditor es el que se designa para que vaya a hacer auditoría a esta empresa. Esos equipos auditores, la norma dice que debiesen hacer auditoría máximo 3 periodos. La misma empresa, máximo por 3 años, por ejemplo, en este caso KPMG, a esta sociedad anónima abierta. Pero en cada uno de esos 3 años, el equipo de auditores, las personas, ¿no es cierto?, los auditores, los contadores auditores que van, también deberían ser distintos. Ahora, ¿quién fiscaliza eso? No se fiscaliza. Y así nos encontramos con problemas como lo que pasó con la Polar. ¿Se acuerdan el caso de la Polar? De la empresa auditora Price, en donde estuvo, Price llevaba un montón de tiempo, llevaba más de 5 años haciendo auditoría a la Polar, y cuando cambiaron a Ernst & Young, me parece, no me acuerdo si era Ernst & Young o KPMG, ahí recién salió a la luz el tema de este problema que había con los clientes que estaban falseando las utilidades que tenían. Entonces, y el equipo auditor era el mismo, porque por último, si van equipos auditores distintos, ¿no es cierto?, se pueden ir contando diferencias entre un equipo y otro, ¿ya? Pero eso es importante también que se cumpla, pero la mayoría de los casos, como no es fiscalizado, no es revisado, no, se manda el mismo equipo, o sea, como que se asigna. Dice, ya, a ti te toca tal y tal empresa y tú sabes que un año va a hacer esa y el otro año de nuevo y el que sigue, así. Pero debiesen ser cambiados tanto las empresas como los equipos auditores. Uno cada 3 años, ¿no es cierto?, y otro todos los años. Aquí siempre va a ser el responsable el socio. ¿Quién es el socio de la auditora? Uno de los dueños. Él tiene que firmar. Ahora, ¿qué cosas llaman la atención en este informe de auditoría? Que nosotros también lo conversamos. Obviamente que la opinión del auditor, ¿no es cierto? Porque siempre aquí en la opinión dice, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, no en todos sus aspectos, solo en los significativos, la situación financiera de la sociedad, tanto, en la fecha entre 2019, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivos por el año terminado esa fecha, de acuerdo con norma internacional de información financiera. O sea, esto obviamente que a uno le llama la atención la opinión, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sean razonablemente? Eso creo que también lo deberían ustedes revisar. Eso está en el marco conceptual, ¿ya? ¿Por qué razonablemente? Porque no se revisa, como les expliqué antes, el 100% de la información. Se toma una muestra y sobre la muestra se determina la razonabilidad de los estados financieros conforme las normas internacionales de información financiera, o NIF. Eso llama la atención. Lo otro que también llama la atención es la responsabilidad del auditor. Aquí queda claro, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados
A base de nuestra auditoría, efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas. La auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones de los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o a error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno, lo mismo que les hablé antes, pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad, con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno. Eso también es importante. No se emite esa opinión, se obtiene esa información para saber cuál es la muestra y qué procedimiento o qué pruebas de auditoría se van a realizar. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye también evaluar lo apropiado, que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados. Ustedes revisan esta opinión, esta responsabilidad, y es muy similar en todas las memorias. La carta, ¿no es cierto?, el informe que entrega el auditor es similar. De hecho, las que revisamos antes, ¿no es cierto?, las opiniones son iguales. Y lo mismo en estos párrafos que hablan de la responsabilidad del auditor. Entonces eso también, aquí hay varias cositas que llaman la atención, el tema de los riesgos, ¿no es cierto?, que señalan. ¿Ya? Eso. Después, ¿qué estados financieros presenta? Aquí arriba está el detalle de los estados financieros que presenta, ¿no es cierto? Presenta el estado de situación financiera consolidado, el de resultado por función, el de resultado integral, el F, el estado de cambio en el patrimonio. Pero además presenta una conciliación de pasivos derivados de activos financieros. Y posteriormente las notas. Acuérdense que las notas también forman parte de los estados financieros, las notas. Entonces después ya hay que ir nomás a mirar cada uno de los estados financieros. Yo lo que les comentaba antes es que aquí, donde dice número de nota, yo obtengo detalle, apertura sobre este movimiento. Yo quiero saber, por ejemplo, aquí dice efectivo y efectivo equivalente. Fíjense, entre el 2018 eran 5 millones. Esto yo no sé si está en pesos. Habría que mirar la nota para revisar. En millones de pesos. 5.000 millones y el 2019 aumentó 10.000 millones. Entonces, ¿cómo sé yo qué fue lo que aumentó? ¿Aumentó la caja? ¿La cuenta corriente? ¿Las inversiones? Porque todo eso es lo que va acá. Entonces, yo me voy a buscar la nota 6 y 7. Voy a buscar la nota 6 y 7. Fíjense que ahí están los otros estados financieros. La consolidación que ellos hacen, la nota 1, que también de ahí me voy a devolver a la 1, que son las básicas para poder entender cómo se están confeccionando estos estados financieros. La nota 6 y 7, busqué dónde está la 6 y 7, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6. Fíjense, aquí está, lo mismo. Son los mismos valores, ¿se fijan? 5 millones, ¿lo ven o lo pongo más grande? ¿Lo ven bien? Sí, profe, se Algo ve bien. alcanzo a leer. Ya, Pero ahí, por ahí está mejor. ya, súper. Entonces, 5 millones, 10 millones. Es el mismo valor, ¿no es cierto? Pero yo empiezo a revisar, mira, el efectivo en caja no tiene nada de plata en caja. De hecho, disminuye. Pero ¿dónde tenemos un aumento? Aquí, en la cuenta corriente. La cuenta corriente mercantil con Soprole aumenta de 4 a 9. Ahí es donde está el incremento, que tenemos aquí al tiro, ¿no es cierto?, 5 millones de aumento, que son los 5 millones que tenemos acá. Entonces, se explica el aumento del efectivo y efectivo equivalente por un aumento en la cuenta corriente con Soprole S.A. de 5 millones. Esta nota a mí me va entregando información.
Después quiero mostrarles, aquí por ejemplo dice, ya, dentro del estado de aquí, dentro de los estados financieros se encuentran las notas explicativas. ¿Cuántas preparó la empresa seleccionada? Menciona a qué se refieren las dos primeras. Y después dice, además de los estados financieros mencionados, ¿qué otra información relevante para la toma de decisiones aparecen en la memoria? Entonces veamos el tema de las notas. Fíjense, aquí arriba venía el detalle. A devolver. Ya, ¿dónde está el detalle de las notas? Aquí están todas las notas. Tiene 31 notas. Entonces estas son las notas, 31. ¿A qué se refieren las dos primeras? El informe general y el resumen de las políticas contables, que las revisamos, yo se las comenté. Es clave para poder empezar a leer los estados financieros, leer la nota 1 y 2. Es clave. Si no, no vamos a entender cómo están confeccionados los estados financieros. La nota 1, información general. La sociedad, tanto, inicia su actividad en tal año, dedicándose a elaborar leche en polvo, mantequilla, queso, suero, abasteciéndose de leche de los productores de la zona sur de Chile. Las oficinas principales están en tal parte, o sea, está dando una pequeña descripción de la actividad, de su ubicación. Después dice, Prolesur está compuesto por una empresa elaboradora, denominada tanto, con planta en Los Lagos y Osorno, además con dos subsidiarias, que es Comercial Los Álamos y Sociedad Agrícola y Lechera. Ya me está describiendo la empresa todavía y cómo es su malla societaria. La sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores bajo tal número, está sujeta a la fiscalización de la CMF. El accionista controlador de la sociedad es Soprole Inversiones S.A., que posee el 70,46% de las acciones de la sociedad. Entonces aquí habría que buscar Soprole, y Soprole te va a aparecer Prolesur, y Prolesur a su vez te aparece las otras dos. Yo creo que hay que buscar Soprole, la cual registra un total de participación sobre la compañía de un 99,87%. El promedio de personas que trabajan en Procesadora del Sur y subsidiaria son de 404 personas, bla, bla, bla. Entonces aquí en la primera se fijan que me está entregando, tal como dice la nota, información general, tanto de la actividad, de la dotación, de la malla societaria, ¿no es cierto? Y después ya la número 2 me habla de las bases de preparación. Eso es súper importante, la nota 2. Aquí seguimos con la nota 2. La nota 2 es bastante larga. ¿Se fijan? Está hablándome de las bases y sigo con las bases de consolidación. Todavía estoy en la nota 2. Transacciones en moneda extranjera, propiedad, planta y equipo, costo. ¿Por qué? Porque va describiendo cuáles son las bases de preparación para cada uno de estos conceptos. Para los instrumentos financieros, para el inventario, el activo biológico, que es lo que yo les nombraba adelante, que en este tipo de empresa es súper importante porque aquí aplica directamente la NIC 41, que son activos biológicos. El efectivo, bla, 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 plum, hasta que me pase, ¿no es cierto?, ¿se fijan? Uno por uno va describiendo, lo cual me parece bien, hasta que lleguemos a la nota 3. Después ya hablamos de los riesgos. Ahora yo, dado la descripción que está en la nota 1, yo les recomendaría, chiquillos, que ustedes vieran Soprole. Soprole, no esta, sino que Soprole. Se llama Soprole, ¿no? Se llama así. Soprole Inversiones S.A. Compartir pantalla. Profesora, una consulta aprovechando Sí, dígame. este curioso ejemplo. En el tema de los activos biológicos, ¿tiene alguna consideración intrínseca con el tema de los activos futuros? Por dar un ejemplo a lo que quiero llegar,
si yo estoy contabilizando que tengo vacas y toros, que yo sé que por, por un tema evolutivo se pueden y se reproducen, Exacto. hay alguna cosa que está ligada y no se pueda separar en la contabilidad? Vale decir, tengo estos activos biológicos, puedo deducir que hay una cuenta que tiene representados los activos ¿Sí? futuros, los terneritos que van a tener. No, no. Lo que pasa es que el ANIC 41 nos dice que tú tienes activos biológicos que serían como tú dices, las vacas, ¿no es cierto? Las crías, el toro, que es el reproductor, y eso se trabaja en la cuenta activos biológicos. Pero hay un tema que es lo que te genera la contabilidad cuando aplicáis la NIC 41, que es la transformación biológica. Porque o sea, esa vaquita, ¿no es cierto?, va a tener crías, entonces el nacimiento. Esas crías van a crecer y se van a transformar en vacas lecheras. Y después van a morir, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto de transformación, y que así lo nombra la NIC 41 como transformación biológica, es el proceso que a ti te va a ir generando, sacar, por ejemplo, del activo biológico cuando se muera alguno. Entonces, lo vas a disminuir tu activo biológico. O que pase, ¿no es cierto? Porque las crías van a tener un valor y si esta cría ya pasan los años, ¿no es cierto? Y cambia su estado a una vaca lechera, entonces lo va a sacar del activo biológico cría y lo va a pasar al activo biológico vacas lecheras. Y ahí se va generando la contabilidad. Es producto de la transformación biológica. Sí, sí, pero a lo que voy yo, ¿hay alguna cuenta que hable sobre los activos futuros? Por ejemplo, si tengo vaca, yo sé que debo tener algún promedio de que estas 100 vacas van a tener por lo menos unos 50 terneros y ahí tendré alguna cuenta que represente esos 50 terneritos que espero tener de aquí a un año. No, 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 no. Tú en la medida que se van generando, tú tienes que ir haciendo la contabilidad. No, Ah, no ya, puedes hacer una provisión. no hay una cuenta que trabaje No. con alguna estimación sobre No, eso. esa es una, claro, esas son provisiones. Las provisiones son estimaciones que están en la NIC 37, pero en el activo biológico no te señala que tienes que provisionar nada. No, es lo que tienes. Tú reconoces en el momento que nace, ahí recién tú puedes hacer la contabilidad. Provisionar antes no. Sí, es que estaba pensando, o se me venía a la mente, por ejemplo, en el caso de alguna empresa que tenga alguna plantación, por ejemplo, de parras, que Sí, fuera de temporada esas parras no tienen ninguna fruta en la rama, pero yo sé pero es un que... activo biológico. La tienes que Claro. contabilizar como planta productora. Ujú. Ahí hace una excepción la norma y dice que en ese caso son consideradas plantas productoras y tienen que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, que tú no estimes venderlas antes de un año, que tú vas a obtener un activo biológico, o sea, un producto agrícola, perdón, de ese activo biológico, que en este caso va a ser la uva, ¿no es cierto? El activo biológico, perdón, el producto agrícola es lo que se genera este activo biológico. Si el activo biológico es una parra, ¿yo qué voy a generar? Uva. Ese es mi producto agrícola. Y de ahí me voy con la contabilidad también del producto agrícola. Pero las parras las voy a tener consideradas como plantas productoras, siempre y cuando no las vaya a vender, ¿no es cierto? Inversiones Soprole se llama, ¿o no? ¿Cómo se llama la cuestión? Oh, me salió. Ya me salió. Pero yo creo, chiquillos, que ustedes deberían buscar eh, Soprole. ¿Me escucharon? ¿Alguien más tiene alguna otra en vista? Que vayan pensando. ¿O no? Si me permite el comentario, yo hasta ahora lo que sí veo que, tomando estas consideraciones, que hay algunas que están vinculadas a ciertos grupos,
mejor evitar todo lo que tiene que ver con minería o me voy a encontrar con un tema de sociedades cascadas. Ah, Ay, ay, ay. sí, ahí no lo sé. Aquí está, Soproles Inversiones. Ah, perdón. Faltó el 2020. Profe, disculpe la molestia de nuevo, pero en este caso que sería Soprole S.A. y Soprole Inversión S.A., me salta una pregunta. ¿Algún tips en cuanto frente a nombres similares? Por ejemplo, saber cuál es la empresa mayor a la que debiera apuntar. Tomando este mismo ejemplo, si veo Soprole S.A. y Soprole Inversión S.A., ¿puedo deducir automáticamente que una de las dos es la controladora de la otra? Es que tienes que leerlo. Ahí yo no sabría decirte cuál controla cuál. Por eso es que Ah, tienes ya. que ir a revisar la malla societaria, que es lo que yo voy a hacer ahora acá. Por ejemplo, aquí yo me metí a Inversiones Soprole, porque lo leí antes, ¿no es cierto? Lo leí en el otro. Entonces aquí voy a mirar. Ya, en el 11 tengo la información corporativa. Aquí está todo el desglose de lo que incluye la memoria. Fíjense que ya esta memoria tiene 122 páginas. Viene obviamente la carta del presidente, que siempre aparece de los primeros. El propósito, información, ya, tipo de entidad, domicilio, sitio web, rol único, fecha, lugares de constitución, inscripción, banco. ¿Ven? Ellos igual son auditados por KPMG, igual que sus filiales. Propiedad y control. Aquí está. Dice, fíjense que, pero por eso es que aquí se sigue agrandando y agrandando la cosa, dice. La distribución de la propiedad de las acciones Soprol S.A. era la siguiente, al 31 de diciembre del año 2020. Tienen Inversiones Dairy Enterprise S.A. con un 99,8994%. Rogelio Cordero Vega, ya, y aquí están todos los que son los inversionistas menores. Total, 12 mayores accionistas, ¿no es cierto? Hacen el 99,96%. Pero aquí están. Aquí, o sea, de Inversiones Soprole S.A. es dueño Inversiones Dairy Enterprise S.A. en un 99,89% o 90%. Y después vienen todos los otros socios que son socios minoritarios. Y se fijan que aparecen las descripciones de cada uno de ellos. Déjenme buscar si sale más esquematizado la malla societaria. Estructura administrativa. El directorio, el gerente general, ya. Responsabilidad social y desarrollo sostenible, eso siempre tiene que aparecer. Historia, ya ahí está la historia. Con todos sus productos que tiene Soprole. De seguro que va a salir algo de la Teletón. Regulaciones del mercado, descripciones del negocio, proveedores, equipo. La política de dividendos, fíjense, el dividendo por acción que emitió desde el año 2015 hasta el año 2020. ¿Se fijan? Y el monto histórico que se ha entregado por concepto de dividendo. Ustedes saben que el dividendo es lo que percibe la utilidad, la parte de la utilidad es que percibe cada uno de los accionistas que tienen acciones, obviamente. Capital y reservas de la sociedad, capital emitido, fíjense, las ganancias, otras reservas, el patrimonio atribuible, patrimonio no controlado, patrimonio total. Administración, personal. Aquí, ya, aquí está, miren. ¿Me están escuchando los que estaban viendo este tema? ¿O no? Esto le sirve a todos, no solamente a Marco. Marco parece que era. Sí, profe, bueno, lo habíamos propuesto Column y como no lo encontramos, ahora estamos en esto. Claro, pero mira, fíjate lo que dice aquí. Soprol S.A. tiene el 99,9% de Soprol Inversiones S.A., pero Soprol S.A. también tiene el 98% de Santa Elena S.A. Por lo tanto, y nosotros estamos viendo solo el de Inversiones S.A. Si tú te devuelves y quieres ver el de Soprol S.A., va a consolidar
todas estas. Va a estar la información de todas. Antes habíamos visto Sociedad Procesadora de Leche del Sur, que tenía solamente dos, ¿no es cierto? Que era Pradesur y Comercial Dos Álamos. Ahora nos devolvimos a Soprole Inversiones y vamos a tener esta sociedad procesadora de leche del sur y además Prolesur, que a su vez esta tiene estas dos. Entonces, cuando tú miras los estados financieros consolidados de esta empresa, está consolidando estas otras 4 además. Si me devuelvo a Soprole S.A., va a tener esto, estas 4, esta y esta, porque es la controladora de todas. ¿Se fijan? Aquí todas son filiales. ¿Me entienden? Aquí está la malla societaria, filiales y coligadas. Soprole dice cuenta con 3 filiales directas, Sociedad Procesadora Leche del Sur, aquí, y 3 filiales indirectas, Comercial Santa Elena, Sociedad Agrícola Lechera Praderas Australes y Comercial Dos Álamos. ¿Se fijan? Entonces, esto es súper importante porque si tú estás aquí parado, sabes que vas a hacer, la información que va a analizar incluye solamente esta. Si estás parado acá, va a incluir a todas, a las 6 que están acá. Eso es lo que quería revisar. Ahí ustedes deciden. Soprole S.A. es una anónima cerrada. Entonces en Soprole S.A. no te va a aparecer esta. Es cerrada, no es fiscalizada. Te va a aparecer esta nomás, Inversiones S.A. Salvo que ellos, ¿no es cierto? O sea, no están obligados a ser fiscalizados, pero me parece que aparecía en la de la CMF igual Soprole, porque deben entregar igual su información a la CMF, pero no están obligados a hacerlo. Bueno, y ahí aparece la misma información, lo mismo que vimos antes. Entonces, en el fondo, lo que yo les quería mostrar, chiquillos, es que elijan, revisen bien la sociedad que van a analizar. Perfectamente lo podrían hacer, no tienen por qué hacer consolidado. Perfectamente, inclusive lo pueden hacer de aquí, de una, Pradesur S.A. Nada más. Ahora, obviamente que la información que va a aparecer es mucho más pequeñita que si ustedes hacen sobre la empresa que es un poco más grande, ¿no es cierto? Pero también podrían buscarlo acá, sin ningún problema. Fíjense, si yo aquí, por ejemplo, ya tengo esto, y quiero ver aquí estado financiero de las filiales. Periodo 2012, año 2020. Año 2020. Aquí me aparecen. ¿Se fijan? Pinché ahí donde decía estado financiero filiales. Y aquí me aparecen de Soprole S.A., de Prolesur y de Sociedad Procesadora. También están los estados financieros individuales, ¿ya? Pero aquí voy a mirar los estados financieros solamente. No voy a mirar la memoria, solamente el estado financiero. Y ustedes tienen que trabajar base memoria. No es lo mismo. Se fijan que aquí solamente están los estados financieros de la filial. Si uno quisiera seguir revisando y buscar de cada uno de las filiales, podrían hacerlo, porque están. Es obligatorio que lo presenten. Ay, de nuevo empezó. Es obligatorio que lo presenten, pero ¿cómo se llama? Pero a ustedes lo que le están pidiendo es la memoria, y la memoria tiene mucha más información que una parte de la memoria son los estados financieros, pero la memoria tiene, como les dije, mucha más información, toda la que está acá, po. La carta del presidente, la información corporativa, propiedad y control, directorio, administración, responsabilidad social, desarrollo sostenible, en todas, acuérdense que en AgroSupe, en todas las que vimos, estaban también estos conceptos. La historia, las regulaciones del mercado, la descripción del negocio, los equipos, el capital, la administración. ¿Sí? Cuando veíamos la materia de la auditoría, hablaban de que hay dos tipos de análisis que se hacen. Una, la auditoría financiera de los estados financieros de una empresa, y otra que era el tema de un análisis corporativo para las personas que querían hacer, no sé, inversión a largo plazo dentro de una empresa.
estas memorias apuntan a eso también, ya que veo que es un concepto más amplio que incluye incluso la historia y la trayectoria de la empresa. ¿Sí? O sea, la memoria es una información que, como es pública y es visible también para futuros inversionistas. Entonces, el tema es saber leer, ¿no es cierto? Y poder entender la memoria. Pero la memoria tiene por objeto mostrar a los accionistas, pero también, como es pública, tomar o que queda ahí para futuros inversionistas que puedan sentirse atraídos por este tipo de empresa. Por eso también en la memoria es súper importante y ellos colocan harta fotito de toda la actividad, la responsabilidad social, el desarrollo sostenible, porque hay muchas personas que deciden por una u otra empresa dependiendo de esta, este apoyo, ¿no es cierto?, que tienen hacia el medio ambiente, que no sean no amigables con el medio ambiente, su responsabilidad social empresarial. ¿Se fijan? Y ven, siempre salen muchas fotos de sus trabajos. Bueno, los productos obviamente que van a aparecer siempre, la otra empresa también los veíamos, ¿no es cierto? Los tipos de productos, porque además aquí, como están buscando inversionistas, están haciendo una promoción, aprovechan de promocionar también sus nuevos productos. El equipo humano, la diversidad, hablan también sobre cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Las remuneraciones también tienen que aparecer. También tienen que aparecer las remuneraciones. ¿Se fijan? El equipo humano, ahí todos unidos, con verdecitos, qué sé yo. Las instalaciones. Bueno, aquí el informe sigue siendo de KPMG. Ellos, todas sus empresas, las audita la misma empresa auditora. ¿Se fijaron de eso? Y bueno, los estados financieros. Aquí, fíjense que la nota número 1 es mucho mayor que la que revisamos recién, mucho más grande. Y obviamente que la nota número 2, que son el resumen de las políticas contables, la base de preparación, también va a ser mucho más extensa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tiene que decir ítem por ítem qué metodología están utilizando. Porque las normas te permiten usar más de una. Profesora, ¿Sí? ¿Sí? ah, ya que hizo un comentario que me parece bien importante. Estas memorias también funcionan como una especie de publicidad, como una especie am, Sí. de carnada para atraer nuevos clientes o nuevos socios. Inversores, claro. Inversores, claro. Sí, nuevos Pero inversores. me llama la atención. Entonces, si bien sé que entrega información y eso es en amplia y casi totalmente mayoría eh, función y competencia del auditor, pero hay un pequeño margen como para que esto se haga en colaboración con alguna persona relacionada con publicidad, con imagen, con algo así. Exacto, o sea, eso sí, eso es lo mismo que yo también les explicaba a la clase anterior, que aquí no es que esta memoria la hagan los auditores de la empresa, la información viene procesada, ¿no es cierto?, desde los analistas contables, el jefe de contabilidad, el director de administración y finanzas, y así cada uno de los directores va entregando su información. Pero aquí trabajan diseñadores gráficos. Ellos son los que elaboran el formato de estas memorias. Y después, año a año, van agregando cosas, ¿no es cierto?, si aparecen nuevos productos, y van agregando esta información. Pero lo que uno hace, si está dentro de una empresa, trabajando en el área de contabilidad, es verificar, ¿no es cierto?, mes a mes, porque además los estados financieros se preparan de manera trimestral. Se envían a la CMF de manera trimestral. Por lo tanto, cuando uno llega a diciembre ya tiene 3 balances que están revisados, 3 estados financieros que ya están listos. Te queda solamente el de diciembre. Entonces tú vas trabajando con eso, pero ahí el que pone la cara, ¿no es cierto?, es el director de administración y finanzas, que es el jefe del jefe de contabilidad y el jefe de contabilidad de los contadores que fueron preparando. Pero uno no hace la parte gráfica, no, eso hay un equipo preparado de diseñadores gráficos que son los que la elaboran
y como te digo, la elaboran una vez y después van trabajándola, agregando nuevas cosas, reemplazando la carta del presidente, etcétera. ¿Sí? Muy buena acotación. Se fijan entonces aquí después las notas. Acuérdense, chiquillos, la importancia que tienen las notas. O sea, si uno lee un estado financiero sin leer las notas, es como que leyó el 20% del estado financiero. No va a entender nada. ¿Ya? Eso es lo que les quería mostrar. Empiecen desde ya a buscar la próxima clase, porque tenemos tiempo, la próxima clase vamos a volver con esto. La idea es que ustedes ya la próxima clase estén conformados con sus equipos y que hayan revisado, por lo menos avanzado algo en la memoria. De manera que usted me diga, mire, profe, ahora veamos esta. Y yo puedo ir revisando también con ustedes sus memorias, qué cosas les ha costado encontrar y yo los puedo ir apoyando en eso. ¿Les parece? Voy a poner pausa.